Muy buenos días, amigos y usuarios de La Hora. Estamos nuevamente en este espacio de entrevistas con los candidatos presidenciales. El día de hoy tenemos a un candidato bastante especial, el candidato por el Movimiento Construye, Henry Cucalón, quien tiene una amplia experiencia, muchos años en la política ecuatoriana. Buenos días, Henry. Un gusto, buenos días, un saludo a todos los seguidores. Excelente. Henry, estás tomando una candidatura presidencial difícil. Tenemos a un gobierno que tiene un amplio porcentaje todavía de aprobación. El correísmo también tiene una amplia fuerza. ¿Cómo entrar y romper y convertirse en la tercera vía? Porque uno toma las decisiones tomando en cuenta al país, a los ciudadanos, no solamente una coyuntura momentánea de electoral o supuesta aprobación. La batalla por las ideas, las propuestas, merecen ser representadas. Y básicamente la lucha política y una contienda es presentarlas, defenderlas, contrastarlas. Y nosotros, Construye, Henry Cucalón y Carla Larrea, tenemos esas propuestas y consideramos que podemos ser una alternativa democrática para que los ecuatorianos nos puedan, con su voto, poder ser el instrumento que necesitamos para poder hacerlas prácticas. Esta semana hubo un momento bastante interesante. Te hicieron una entrevista, diste unos nombres y te contestó el presidente Rafael Correa golpeando a ese equipo que tú estás presentando. Nos aclaras hoy que no es un gabinete de gobierno, que estás presentando nombres de un equipo que te está acompañando. ¿Cómo medir y cómo evaluar esa respuesta del expresidente Rafael Correa? Es importante precisar que hay un gabinete, un nombramiento es cuando uno es presidente electo. Sin embargo, me pareció dable que por transparencia los candidatos presidenciales informen a los ciudadanos quiénes son las personas que colaboran, acompañan, en mi caso han dado aportes para el plan de gobierno, que es el instrumento más importante. Y así lo hice y así lo transparenté. Y faltan muchísimas personas más, pero es parte del ejercicio. Parece ser que al expresidente sentenciado y prófugo no le gustó eso de ahí, pero yo no le tengo miedo que no le haya gustado. Para eso está justamente el debate público, para eso está el contraste y evidentemente le respondí. Si a él no le gusta el listado de personas que están en un equipo de trabajo, a mí tampoco me gustó ni su listado ni su gabinete, que gran parte están procesados, sentenciados y prófugos. Pero es el momento de la campaña para iniciar este debate directamente con una fuerza política que está en este momento muy golpeada. A ver, dos cosas. Uno, yo siempre he estado para debatir, yo he sido parlamentario, o sea que yo con fuerzas políticas y con el correísmo siempre me he dado. Una de las luchas más encarnizadas es por el Consejo de Participación Ciudadana, desde que he sido parlamentario. Así que debatir, candidato o no candidato. Y segundo, ¿por qué esta semana? Porque él se refirió a mi publicación, entonces tenía que contestarle. No obedece a ninguna coyuntura adicional, pero en temas de fondo, en temas de visiones de país, pero por supuesto que vamos a tener que enfrentarnos, pero sin duda alguna, y le voy a poner un ejemplo. Yo creo en la liberalización del sector energético, bajo la regulación del gobierno, apertura absoluta al sector privado sin discriminación de ninguna clase. Esa es mi tesis, esa es mi propuesta. Es obvio que ellos piensan otra cosa, entonces vamos a tener que chocar. Esta propuesta va directamente en contra de lo que está establecido en la Constitución. Y por eso desde hace varias semanas he venido explicando que uno de los cambios más importantes que debemos tener, que yo lo considero de enmienda a la Constitución, es ese justamente, que permita la apertura, que no haya las restricciones que existen en la actualidad, que entre comillas ponen por ahí una sola excepción, que cuando es en emergencia a dedo ya sabemos que eso no funciona. Ese es uno de los cambios que yo propongo, es parte de mi plan de trabajo e inclusive, le comento, le voy a proponer al presidente de la República, porque la urgencia es ahora, que dado que él piensa en convocar una consulta popular, bien sería este uno de los temas que lo pueda incorporar, porque el país está primero. Ya. En las últimas semanas al gobierno del presidente Daniel Noboa se le ha acusado de improvisado, de que no ha podido manejar de manera consciente y responsable el tema de la crisis energética, de la crisis hídrica, toda esta situación.
¿qué puede decir en este momento el candidato Henry Cucalón de lo que está pasando en el país? A mí lo que me preocupa es la situación que están sufriendo todos los ciudadanos en el día a día, en el aparato productivo. Esto conspira contra el crecimiento económico. Ahora bien, si lo llevamos al tema del gobierno, yo no soy un demagogo para decirle el gobierno es el responsable de todo. Hay muchas cosas de por medio. Efectivamente existe un estiaje que viene desde finales del año pasado, muy fuerte, superior al de muchísimas décadas pasadas, pero fundamentalmente esto se debe también a un modelo caduco, estatista, que no permite la inversión privada, como sí lo tienen otros países, como por ejemplo Colombia y Perú. La mezcla de todo esto es lo que hace aparecer el problema. ¿Dónde está la crítica ciudadana a la cual yo me sumo al gobierno? No es en eso, ¿por qué le pasó? No, es que hace pocos días vimos a funcionarios de gobierno decir no haber apagones. Entonces ese es el hecho, esa es la actitud ante el tema. Y también ya una vez que hay los racionamientos, que se quiere engañar, o sea, que se quiera mentir, o no se quiere decir la verdad de cuánto duran, cuánto van a ser, cuáles son los días. Esa incertidumbre creo que ha causado una desazón en los ciudadanos y es lo que es motivo de la crítica, no el hecho. Así como también reconozco, por ejemplo, que haya existido una funcionaria que en los últimos días haya dado la cara y dicho, señores, pedimos disculpas por el mal manejo informativo que hemos tenido, porque en esta crisis todos debemos estar juntos. Evidentemente, debemos proponer soluciones que son de país. Ya estoy proponiendo yo una, por ejemplo, porque no solamente de criticar por criticar, hay que aunar esfuerzos para salir juntos. Entonces, lo que puede concitar como una crítica, que yo también la he tenido en su momento, es la falta de manejo de la crisis. No que toda la crisis, más allá que ha habido algunas omisiones, al igual que últimos gobiernos, toda la crisis sea necesariamente originaria por ellos. Ese es el manejo de la crisis. Bien, ahora hablando de las propuestas que lleva Henry Cucalón a la presidencia. Henry Cucalón quiere ser presidente para transformar a Ecuador en ¿qué? ¿Qué está buscando Henry Cucalón? Sobre todo cuando estamos en un país golpeado por la delincuencia, por la inseguridad y el narcotráfico. Más que un cambio de personas, un cambio de modelo. Eso para mí es fundamental y tiene un prisma. Que todo lo que concierna a la seguridad tiene que ser una política de Estado, que trascienda a los gobiernos, que trascienda la visión miope que tienen algunos partidos políticos. Hay que superar el partidismo e ideologías que están absolutamente caducas. Y esto yo lo aterrizo en varias situaciones. Tenemos, gracias a la aprobación del pueblo, tenemos varias herramientas jurídicas que tenemos que aplicarlas a rajatabla. Tenemos ahora normativa constitucional a favor de la extradición. Suma en esta gran lucha de la seguridad democrática. Tenemos la aplicación de una ley de extinción del dominio para atacar a las finanzas, a las economías criminales, quitarles el oxígeno, los bienes y los recursos a estos grupos organizados criminales que también tienen lazos con el narcotráfico como principal vía para reducir el cometimiento de delitos, principalmente en uno que tiene aterrado a todos los ciudadanos y que se ha incrementado exponencialmente, que es el delito de extorsión. Por eso nosotros proponemos, no una unidad cualquiera, la mejor unidad fortalecida, con los mejores elementos de toda la fuerza pública para que sea la unidad de acción especial contra la extorsión, que es el delito más grave que se tiene al día de hoy por los ecuatorianos. Eso acompañado con plataformas digitales que vayan acompañando desde la reserva hasta inclusive llegar a las sentencias. Ese va a ser un punto cardinal de la aplicación del plan de gobierno que, insisto, va a ser de política de Estado. Otro tema adicional en materia de seguridad, de este gran consenso y acuerdo que tenemos que tener, con la firmeza que nos caracteriza. Y en nuestro caso, Henry Cucalón y construye con honestidad, porque nosotros no pactamos ni pactaremos con grupos criminales ni con mafias, el hecho que existan fiscales sin rostro para que puedan perseguir delitos relacionados al crimen organizado. Consideramos que esta va a ser una herramienta sumamente válida, articulada como otras más, porque recordemos que esta es la suma de acciones debidamente estructuradas, de forma permanente, actual, mediano y a largo tiempo, y donde consideramos que sí podemos revertir la actual situación. ¿Es un proyecto a 5 años o tiene que ir más allá? Es un proyecto de país que obviamente tiene 4 años como un plan de gobierno, pero en temas de seguridad, donde tenemos que estar de acuerdo, donde no puede haber diferencias, evidentemente tiene un inicio de 4 años, pero debe ser sostenido. Así como las buenas decisiones que se hayan tomado en gobiernos
actuales o anteriores, tienen que ser continuadas. El tema de los convenios de cooperación internacional. Le pongo un ejemplo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que la Constitución no deba tener ningún tipo de candado ni prohibiciones para la lucha contra el crimen. ¿Por qué? Porque estos delitos son transnacionales, superan el territorio. Muchas de las órdenes que se ejecutan aquí por parte de los grupos criminales vienen desde el extranjero. Entonces, todo lo que sea cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra el crimen organizado, no debe tener ninguna limitación. Es una vista hacia adelante, así que hay que seguir en eso. Hubo convenios que se hicieron en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y en el actual, que deben ser continuados y mejorados. Creo en la cooperación internacional para luchar contra estos delitos. Excelente. Estamos hablando con el candidato presidencial por el movimiento Construye, Henry Cucalón, y ya un poco para ir finalizando, a nivel económico el país en este momento se encuentra paralizado, muchos empresarios están esperando estabilidad. ¿Cómo hablar hacia ellos? ¿Qué ofrecerle a ellos para convertir y cambiar al país? Parte del cambio no de personas, sino de modelo es eso. Dejar a un lado, no solamente el sector energético, total, un modelo que no sirve para nada, que pone al Estado como opresor de la iniciativa privada. Yo creo que la iniciativa privada, el sector privado es el verdadero dínamo, el motor de desarrollo económico, no el Estado. El Estado, en mi visión, está para ser un Estado fuerte que se dedique a la seguridad, a la salud y a la educación pública, que funcionen para todos, básicamente para las personas más necesitadas y para la clase media. La desregulación, tener a un Estado que no compita con el privado, que baje todo este tipo de normativas que los tienen asfixiados, que no le permiten desarrollar. Nosotros tenemos en el plan de gobierno un gran plan de infraestructura que pasa por capitales privados, construcción e infraestructura, vía delegación privada y construcción, que eso va a ser un efecto múltiple de generación de empleo con inyección de capitales privados, nacionales y extranjeros, que hoy no lo pueden hacer o lo pueden hacer por cuentagotas, y sí, con estabilidad, con seguridad jurídica de la inversión, de tener un Estado que no los va a estrangular, un Estado que no va a competir con ellos, un Estado que ofrece, para que haya seguridad jurídica, certezas, no incertidumbres. Eso para mí es el cambio total del modelo, tanto normativo como de ejecución, desde el Ejecutivo también, para que sea la iniciativa privada la que mueva la economía. Ese es el salto que nosotros queremos dar. Excelente. Y ya la última pregunta, Henry. Estamos entrando, va a haber un cambio porque evidentemente en lo que ya se inscriben las candidaturas, muchos de los candidatos a la asamblea van a tener que dejar sus curules y todo esto. La asamblea va a pasar a ser manejada por la Revolución Ciudadana. Tú viviste en un gobierno donde fuiste el ministro de gobierno, de un gobierno que fue golpeado por la asamblea, que fue desestabilizado por la asamblea. Este es un proceso que podríamos encontrarnos en la propia campaña electoral. La Asamblea está para legislar y para fiscalizar. Yo no le veo ningún problema que exista control político. Es su razón de ser. Lo malo es cuando su agenda personal pasa a ser sediciosa, conspirativa, cuando le hacen el juego a personas que tienen relaciones con el crimen organizado, con el narcotráfico, cuando no les interesa el país, cuando lo único que quieren es despellejar a quien está al frente. Ahí encontrarán siempre mi crítica y mi rechazo, como lo hice en el gobierno pasado, y por eso la decisión de constitucionalmente cesar a la Asamblea y convocar nuevas elecciones fue reconocida y aplaudida por las grandes mayorías. Ahora, si la Asamblea hace su labor de control, no le veo ningún problema. Por experiencia les digo, las asambleas, cuando se vienen periodos de elecciones, baja su dinámica. Ya va el suplente del suplente del suplente. Si cuando el principal no sirve para nada, imagínense cuando lleguen estos señores que van a llegar. Lo malo sí está en quién se va a quedar con la asamblea. Más allá de la representación democrática que tienen, porque el pueblo votó por ellos, fruto del pacto del anti, de los pro y todo ese tipo de cuestiones, nada más y nada menos se le dio vicepresidencias de la asamblea, comisión de fiscalización y comisión de justicia a quienes no le interesa pues la transparencia, a quienes no le interesa en razón de país, sino que tienen una agenda que fundamentalmente se basa en la impunidad. Entonces a ellos, fruto de ese acuerdo, es lo que van a terminar dirigiendo la Asamblea Nacional. A mí no me preocupa por el tema del presidente de la República, enmarcado en el Estado de Derecho, me preocupa por la sociedad,
qué tipo de agenda van a promover. No estoy absolutamente de acuerdo, pero esas fueron las reglas democráticas con que fueron elegidos. Excelente. Bueno, a todos los usuarios del diario La Hora, vamos a seguir conversando poco a poco con cada uno de los candidatos a presidente de este proceso electoral y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para ir conociendo e ir revisando todo lo que va sucediendo en el día a día del país. Hasta luego.